Hola a todos y a todas. Mi nombre es Sophie McBain, soy psicóloga general sanitaria, criminóloga e investigadora predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y hoy voy a presentar la ponencia titulada El consumo de pornografía en Internet como agente de socialización sexual en mujeres, poniendo especial atención en las implicaciones para la psicología clínica y la salud sexual. Este trabajo parte de una serie de preguntas que nos empezamos a plantear y a las que queríamos dar respuesta. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando las mujeres jóvenes consumen pornografía? ¿Qué les mueve a hacerlo y qué efectos perciben? Y sobre todo, ¿qué debería implicar esto para quienes trabajamos en psicología clínica? El punto de partida es doble. Por un lado, la digitalización y el avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado el acceso a la pornografía en la población general. En el contexto digital actual, la pornografía se caracteriza por su disponibilidad inmediata, su gratuidad, el anonimato y la variedad prácticamente ilimitada de contenidos. Por otro lado, el consumo de pornografía en mujeres ha crecido 14 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Concretamente, ha pasado del 24% en el 2015 al 38% en 2025. Sin embargo, la investigación disponible sigue centrada en población masculina y las implicaciones clínicas desde la perspectiva de la mujer como consumidora activa permanecen casi inexploradas. Es por ello que el objetivo de la presente investigación es analizar las motivaciones y los efectos percibidos por el consumo de pornografía en una muestra de mujeres jóvenes adultas, que es una etapa clave para la interiorización de aprendizajes sexuales. Con respecto al método de nuestra investigación, optamos por un diseño cualitativo, concretamente con un enfoque fenomenológico interpretativo orientado a comprender experiencias subjetivas y los significados construidos por las participantes. Para la recogida de datos combinamos dos estrategias. Por un lado, llevamos a cabo dos grupos focales, cada uno de 5 participantes, y tuvieron aproximadamente hora y media de duración. Y, en segundo lugar, 5 entrevistas individuales en profundidad, de aproximadamente 1 hora de duración. Esta triangulación de datos permitió mayor validez interna y una mayor riqueza interpretativa. El análisis se realizó mediante análisis temático reflexivo asistido por el programa Atlas-T, siguiendo una serie de pasos. Concretamente, comenzamos familiarizándonos con los datos mediante la lectura de las transcripciones. Posteriormente generamos códigos iniciales que posteriormente nos permitieron construir los temas a partir de los patrones significativos. Luego llevamos a cabo la revisión, el refinamiento y la definición de los temas, que dio lugar a la producción de una narrativa interpretativa coherente con los datos de la investigación. La muestra estuvo formada finalmente por 15 mujeres, seleccionadas mediante muestreo intencional. El tamaño muestral se determinó atendiendo al criterio de profundidad y de riqueza analítica, y no tanto a criterios de representatividad estadística. Se dio una definición operativa de la pornografía proveniente de un panel del FI de expertos al ser el concepto principal del estudio. Concretamente, la pornografía fue definida como una representación visual o audiovisual de carácter sexual explícito producido con la intención de provocar excitación sexual. Los criterios de inclusión fueron ser mujer, tener entre 18 y 30 años, haber consumido o consumir pornografía mediante las tecnologías de la información y la comunicación y que ese consumo se realizase de forma voluntaria e individual. Las características de las participantes fueron, por un lado, la edad media de unos 24 años, el 60% de ellas se identificaba como bisexual y el 40% como heterosexual, y la mitad de ellas estaban en una relación estable. Vamos a pasar a los resultados y vamos a comenzar con las motivaciones del consumo de pornografía. Lo más llamativo es que la excitación sexual, siendo una motivación presente en el discurso de las participantes, no es la más predominante. Lo que las participantes narran va algo más allá y esa diversidad tiene implicaciones clínicas importantes. Muchas de ellas refieren a haber llegado al consumo de pornografía por presión social, es decir, por la idea de que es algo que se hace, o bien por la influencia de la pareja masculina. Como dice una de las participantes, creo que las mujeres sufrimos una presión social por el consumo de porno, por lo que no responde tanto a una motivación interna nuestra, sino externa. Pero quizás el hallazgo más significativo sea el uso de la pornografía como fuente de aprendizaje sexual, ante la ausencia de referentes educativos alternativos. Una participante lo resume con mucha claridad.
y dice que lo vivía como un vídeo tutorial que me permitía quitarme la angustia de no saber qué hacer en el sexo. Y otra añade, mi objetivo no era tanto la excitación sexual, sino aprender qué se supone que tengo que hacer. Esto nos habla de un vacío estructural en la educación afectivo-sexual, que la pornografía está cubriendo de forma problemática. ¿Y qué hacemos clínicamente con esto? En un primer lugar, en la evaluación, preguntar por el consumo de pornografía de forma sistemática y sin juicio. Es relevante para la salud sexual y frecuentemente no se explora en nuestra práctica clínica. Pero no basta con saber si consumen pornografía. Hay que explorar por qué consumen. Si la motivación es la presión social o la influencia de la pareja, esto ya es una señal de alerta sobre la autonomía sexual de la paciente. Si el consumo ha operado como sustituto de la educación sexual, la intervención pasa por explorar qué aprendizajes ha interiorizado esta persona y cuáles necesita resignificar. No se trata de enjuiciar lo que ha consumido, sino de acompañar el proceso de construcción de un referente sexual más sano. Cuando el consumo está ligado a la autoestima sexual, hay que trabajar la relación entre autoimagen y deseo, es decir, de dónde vienen estas inseguridades, qué necesita la paciente validar y a través de qué. Y en términos de prevención, es fundamental incorporar el análisis crítico de la pornografía en los programas de educación afectivo-sexual y abordar el consumo con una perspectiva de género. Con respecto a los efectos percibidos del consumo de pornografía, vemos que parece afectar a la identidad y autoestima sexual, a la imagen corporal y a la vivencia de las relaciones sexuales y de pareja. Concretamente, identificamos 6 categorías principales que voy a señalar y explicar brevemente. La primera de ellas es la normalización de la violencia sexual. Las prácticas violentas comienzan a percibirse como normales o esperadas tras la exposición reiterada a este contenido dentro de la pornografía. Las participantes concretamente reportan la normalización de prácticas violentas y la interiorización de roles rígidos que las dejan sin libertad de elección en el sexo. Por otro lado, hablan de la distorsión de la imagen corporal, es decir, que el consumo genera expectativas irreales que sesgan la autopercepción que tienen las participantes de su propio cuerpo. En tercer lugar, describen efectos sobre la vivencia de la sexualidad. Más concretamente, una especie de instrumentalización de las relaciones y una importante ansiedad de ejecución sexual. De esta manera parece que el porno funciona como un guión obligatorio que genera angustia y restricción en la libertad sexual. Además, también mencionan la descentralización del placer femenino. Es decir, es como si el placer de la mujer quedase superditado o invisibilizado en la interacción sexual. La instrumentalización de las relaciones va mucho en línea con esto de la descentralización del placer y concretamente muchas de las participantes escribían que se percibían como una especie de atrecho en sus propias relaciones sexuales, dedicándose a simplemente replicar lo que veían en el contenido pornográfico consumido. Por último, también explicaban un incremento aparente del conocimiento sexual, pero realmente sabemos que es un saber sesgado y distorsionado que ocupa el lugar de la educación sexoafectiva real y sana. Quiero dejar que sean las propias participantes quienes pongan voz a estos efectos y para ello he seleccionado 4 narrativas más representativas de estas participantes. La primera de ellas explicaba que saber que el sexo se percibe así me agobia mucho, porque siento que me deja menos libertad. Empiezo a percibir el sexo como un callejón sin salida. Otra participante mencionaba que consumir pornografía conlleva que interiorices unas expectativas irreales sobre el cuerpo femenino, sesgando la manera de percibir nuestro cuerpo. Una tercera indicaba que con la influencia que proviene de este tipo de contenidos ya te meten en la cabeza que te debería gustar que te tiren del pelo. Ya están predefinidos los roles, todo el mundo sabe qué tiene que hacer tras haber visto porno. Y por último, las mujeres en las relaciones sexuales se sienten un poco atrecho, al igual que son representadas en el porno. Con respecto a las conclusiones y sobre todo las implicaciones para nuestra profesión, es importante mencionar que la pornografía actúa como agente de socialización sexual con consecuencias psicológicas relevantes en mujeres jóvenes. Por un lado, las motivaciones nos dicen que muchas mujeres llegan al consumo desde posiciones de vulnerabilidad, es decir, vacío educativo, presión social, asimetrías de poder en la pareja. Por otro lado, los efectos nos dicen que ese consumo tiene un coste psicológico real y el problema emergente nos interpela directamente. Necesitamos respuesta clínica, educativa y política. Entonces, esto genera 4 implicaciones.
A nivel de la psicología clínica, el consumo de pornografía debe incorporarse a la evaluación e intervención en salud sexual, atendiendo, por un lado, a la normalización de la violencia, es decir, tenemos que explorar si se han interiorizado prácticas violentas como esperables, trabajando los conceptos de consentimiento, los límites y la autonomía sexual. También a la hora de intervenir sobre problemas de imagen corporal, es fundamental considerar los estándares pornográficos como factor de riesgo en la satisfacción corporal. Por último, la ansiedad de ejecución sexual es un problema que también refieren las participantes y para ello es fundamental identificar guiones sexuales interiorizados y aprendidos para así flexibilizar expectativas sexuales por medio del trabajo con el derecho al placer, la agencia sexual, la resignificación del deseo propio, etc. Es así como abordamos el conocimiento distorsionado que ofrece la pornografía en relación al sexo y conseguimos una psicoeducación sexual con evidencia que es tanto preventiva como terapéutica. Por otro lado, con respecto a la educación afectivo-sexual, tenemos que entender que existe un vacío educativo que la pornografía está llenando de manera problemática, por lo que se necesitan alternativas formativas. Es fundamental que la intervención también se haga con perspectiva de género. Hemos visto que los efectos son diferenciales entre hombres y mujeres, por lo que las intervenciones deben adaptarse a estas diferencias. Y por último, con respecto a las políticas públicas digitales, es muy importante que las estrategias de prevención se basen en evidencia cualitativa y promuevan la igualdad, el respeto y la diversidad. Os dejo por aquí las referencias de esta investigación y os doy las gracias por vuestra atención y quedo a la disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.